¿Ven ustedes esos fósforos? Esos palitos de fósforos, ¿ya? Es más o menos una idea para que ustedes vean cómo el cuidador de personas, o sea, los cuidadores, ¿no? En este caso, un profesional de la salud o de repente un ser querido del paciente enfermo, que los cuidan a ellos, cómo se agotan, ¿no? ¿Ya? Cómo terminan totalmente agotados. A eso se refiere esta imagen que ustedes están visualizando en este momento, ¿ya? Entonces, no es algo sencillo, es algo muy, muy interesante que ustedes como futuros profesionales de la salud tienen que entender. La persona que cuida o el cuidador, como se le llama también, a un enfermo con este tipo de problemas, se agota, ¿ya? Hay un síndrome que luego lo vamos a estudiar para que ustedes lo puedan entender en todo el contexto de la palabra que estamos utilizando, ¿no? Bien, entonces vamos a por favor, yo quiero que calladitos apaguen sus micrófonos, quiero que escuchen, que vean bien esto, y luego voy a pasar otro bien interesante para que ustedes puedan visualizarlo, ¿ya? ¿Ok? Un ratito, por favor. ¿Qué pasó acá? Se paralizó todo. Un ratito. Ya. Aquí. Oh, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Un ratito, ¿ya? Ay, compartir pantalla, aquí está. ¿Dónde está? Se borró. Un ratito, voy a pedir a este apoyo, ¿ya? Erico. Oh, se borró. Chiquín. Un ratito. Voy a buscarlo. No sé qué pasó. Acá. ¿Ya? Te llamo, voy a hacer algo técnico, te llamo. Se me fue esto de la diapositiva, se me perdió. Tranquila. Un ratito, chicos. Ya está. No, ese es PDF, ese PDF. Acá, acá. Eso no. Ahí está. Se me borró, ¿por qué? Ya. Aquí. Abre. Se ha congelado.
Un ratito. Ahí está. Ese es. Cierra esa, cierra eso. Cierra esto. ¿Qué pasó? No quiere abrir. Bien, un momentito, ¿ya? En este video que ustedes van a visualizar, vamos a escuchar a una doctora, ¿ya? Geriatra o sea, especialista en geriatría, ¿no? En cuidado de pacientes adultos mayores. Todos sabemos que cuando llegamos a esta etapa de la vida, tenemos ya problemas crónicos y ciertas enfermedades características propias del tiempo, de la edad, ¿no? Por ejemplo, están las demencias, el Alzheimer, en fin, entonces son enfermedades degenerativas que al paciente lo van postrando prácticamente y que el cuidador, la persona que se dedica a cuidar a esta persona enferma, que muchas veces somos los familiares del paciente, ¿no? La mamá, la esposa o puede ser la hija, algún ser querido cercano al paciente. En otros casos son también los profesionales de la salud, definitivamente en el caso de ustedes, futuros profesionales de la salud, pero que también vemos como personas nos agotamos. Esos palitos de fósforo que vieron en inicio es como la persona, el cuidador se agota, de tal manera que también el cuidador tiene que cuidarse para cuidar a otro, ¿me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque esto definitivamente a las personas de tipo, o sea, personas que tienen problemas de salud mental, sobre todo, agotan demasiado a la persona que le brinda el cuidado, ¿no? Entonces, el paciente, eh, ya, bien, aquí lo van a visualizar ustedes, please. Ya, ok. Ya, observen. ¿Lo están viendo? Sí, Miss, Ya, pero no se escucha. No se no se escucha. escucha, ya, más volumen. Ahora, Tampoco se escucha, Miss. Un poco, Miss. No se escucha, licenciada. no se escucha. Qué raro. Un ratito. No se escucha. Está clarísimo. Ya, un momentito, ¿ya? ¿Qué será? Miss, disculpe.
Dime. Miss, yo recién acabo de entrar a clases. No me Ya lo- tomo lista, creo. Después, ya, después vemos. Ya, Miss. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas tú, alumna, que estás llegando? Sí. ¿Y están viendo el video? Sí, pero no se escucha el video. Chicos, ¿están escuchando? No se Miss, ¿a escucha, usted sí licenciada. No, no No se se- escucha, El Miss. no se video no se escucha. escucha, Miss. No hay sonido. No hay sonido. No está funcionando. Pregunta. Ya me pregunto. Ahora, ¿se escucha? No se escucha. Espérate un ratito. ¿Sabes esto de máquina? Dime, Luis. Ah, debe ser la banda de internet. Ya, Luis. Vas a tener que comprarlo. No se escucha. Ya Luis, gracias. No, no está. Está. Sí, chicos, lo voy a cortar. Ya se los voy a poner en la plataforma para que ustedes lo puedan visualizar. Sí, licenciada, sería lo más factible porque Qué no se escucha. Es mismo pena, internet, cosa ya, que lo pueda compartir. El enlace ya, más que todo para colocarlo, ya. Ya, poder ya. visualizarlo. Ok. Ponle en pausa. Acá. Poquito. A ver. Un ratito. El otro. Un ratito, chicos, un momentito, por favor. Vamos a compartir para ponerles el otro, que es solamente visión nomás, para que ellos vayan leyendo. El de acá. Ya. Un ratito, por favor.
Control clic. Se parece que... Aquí en este video ustedes van a visualizar la forma como se tiene que adaptar un ambiente, sobre todo cuando vamos a bañar, a realizar la higiene del paciente con Alzheimer. Esto es para que ustedes comprendan cómo un baño se puede adaptar de tal manera que sea muy confortable tanto para el paciente como para el cuidador, para que no se agote, no se canse, porque estos aditamientos te van a ayudar muchísimo en el traslado de los pacientitos a la zona del baño, de tal manera que el paciente no tenga miedo de caerse o no haya peligro de caerse, ¿no? Entonces esto es bien interesante, ustedes lo van a ver. Miren, les comento, en Lima, en la avenida Emancipación, hay un sinnúmero de casas comerciales que les van a brindar a los profesionales de la salud, de todo tipo de salud, por ejemplo, enfermeros, médicos, obstetras, para equipar de todo, ¿no? Y ahí venden todos estos aparatitos que van a ayudar en el trabajo cuando nosotros brindamos atención a este tipo de pacientes, ¿no? Su comodidad, confort de ellos. ¿Qué? Entonces, de esa manera, ustedes ya saben, de repente a ustedes lo van a contratar para cuidar a un adulto mayor con este tipo de enfermedad o cualquiera sea la discapacidad que tenga su paciente, entonces ustedes van a tener ayudas para que sus pacientitos puedan ser atendidos adecuadamente y sobre todo que el esfuerzo, tanto para ustedes como para el paciente, no va a ser muy agotador, porque estos aditamientos, estas adaptaciones, les van a ayudar a ustedes a movilizarlos adecuadamente y sin agotarse demasiado, ¿no? De eso se trata el trabajo, porque muchas veces el horario de trabajo es de 6 horas o de 12 horas. Generalmente en la práctica particular, en la clínica particular, son 12 horas. Cuando tú vas a domicilio del paciente a cuidarlo, generalmente son por 12 horas, ¿no? Los turnos generalmente son de 7 de la mañana a 7 de la noche, o de repente de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero son 12 horas corriditas de trabajo. Entonces, al momento de la higiene del paciente, estas adaptaciones que tú vas a visualizar te van a ayudar muchísimo en facilitar tu trabajo. Entonces, esto es muy bueno que ustedes lo vean y les recomiendo que en la Avenida Emancipación en Lima hay un sinnúmero de casas importadoras de todos estos materiales que tú vas a ver que te van a ayudar muchísimo en el trabajo, ¿ya? Entonces, ahorita va a empezar para que ustedes puedan visualizar y aprender. Miren, tomen bastante atención. También este videito lo he colgado en la plataforma, ya es el primerito que está ahí en la plataforma. Ustedes lo van a ver directo con su internet y lo van a visualizar. Es bien interesante la forma como te facilita el trabajo y la forma como tú como profesional de salud vas a poder trabajar de tal manera que te ayuda y no estresándose, incluso el paciente o la familia, ¿ya? Entonces, por favor, atiéndanlo. Es un videito de 3 minutos con 25 segundos que te va a dar muy buenas ideas, ¿ya? Esto es bueno porque hay familias a las cuales tú vas a trabajar para ellos, entonces tú les puedes dar estos informes, ¿no?
cómo puedes adaptar el baño, incluso hay adaptadores para pacientes discapacitados, de repente en la parte motora, de repente no pueden comer adecuadamente, como hay cubiertos, hay formas para que tome su agüita, de todo, jovencitos, hay un sinnúmero de ayudas que ustedes pueden hacer un shopping de todo un día y todavía les falta conocer la mitad de las tiendas. Es bien interesante, muy bonito las ayudas que hay. Y aquí este videíto de eso se trata, para que ustedes sepan guiar a la familia cómo pueden adaptar un baño, en este caso porque estamos hablando de la higiene del paciente, ¿no? Aquí estamos hablando sobre todo de las medidas de higiene y confort a los pacientes enfermos mentalmente, ¿no? O sea, todo lo que es su cuidado en cuanto a lo que es la higiene, ¿no? Es solamente, es una parte de la atención que nosotros brindamos. ¿Lo escucha? Sí, Miss, sí se escucha. Ok. Sí, Miss. Sí, Ya, chicos, licenciada. gracias. Ok, Sí, licenciada. ya, calladitos, a ver, gracias. Sí se escucha, déjalo ahí nomás. Sí, licenciada, sí se escucha. Ya, hijita, un ratito. Sino que parece que el internet está medio raro, chicos, pero este es buenazo, no se lo pierdan, espérense. Licenciada, disculpe, está teniendo interferencias, ¿verdad? Ay. ¿No se ve claro? Solo se ven las diapositivas, Miss. Ay, Dios. Ya, miren nomás un ratito, miren. Licenciada, ¿Qué no pasó? se ve nada. Ya, ya, vamos a... Está Ya mostrando. terminó.
Ya terminó, un ratito. Un ratito. Bien. Lo que estábamos viendo ahí hace un ratito fue cómo adaptar un baño, ¿no? Lógicamente para la higiene del paciente. De tal manera, ustedes han visto las imágenes. También este videito se lo he puesto ahí en la plataforma, ¿ya? Véanlo, por favor, ¿ya? Está con sonido, con todo, ¿ya? Así que, por favor, lo van a visualizar ustedes bien, ¿ya? Ahí te indica todas las formas que van a facilitar en el trabajo a ti como cuidadora y al paciente, que es la persona a quien estamos dedicando nuestro trabajo, para que no sea tan agotador y sea muy confortable para él, ¿ya? El tema que estamos tratando el día de hoy son medidas de higiene y confort a los pacientes enfermos mentalmente, ¿ya? Este es el cuidado que le vamos a brindar a estas personas que necesitan de tu trabajo, de tu atención, de tus cuidados. Pero primeramente, recordando lo que es higiene, bueno, nosotros sabemos hacer nuestra higiene, nosotros somos personas sanas, nosotros vamos a nuestro baño, nos bañamos, nos cepillamos nuestros dientes, etc. Entonces, sabemos lo que consiste lo que es la higiene, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que esta higiene es la ciencia de la salud y su mantenimiento de la misma. Es un símbolo clave del bienestar mental y físico, definitivamente. Está comprobado que cuando tú estás limpia, te has bañado, te sientes bien contigo misma y te sientes cómoda. Imagínate un día que te dejes de bañar, te dejes de cepillarte los dientes, vas a sentirte muy cómoda. Definitivamente es un hábito que adquirimos las personas y que lo repetimos todo el tiempo. Entonces, el mantenimiento de una buena higiene que va a favorecer tu piel que se mantenga sana, va a favorecer la circulación sanguínea, te va a brindar un descanso maravilloso y bueno, la nutrición que tú tengas en el día, lógicamente va a mantener bien todo tu cuerpo, tu salud, ¿no? Si tu nutrición es saludable, alimentos saludables, definitivamente te vas a sentir muy bien contigo misma, va a favorecer tu autoestima y la sensación de bienestar. Y hablando de la piel, todos sabemos que la piel es el órgano más grande que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, este órgano es maravilloso porque cumple muchas funciones en nuestra vida. Primera es la de protección, ¿no? También de termorregulador de la temperatura. Cuando tú te haces una herida, o sea, hay una entrada, un corte, por ejemplo, en la piel, es una puerta de entrada para los microorganismos. Entonces, a raíz de esa puerta de entrada, te puede empezar un proceso, una enfermedad o una infección, ¿no? Entonces, la piel cumple una función maravillosa porque ella, aparte, tiene terminaciones nerviosas y de sensaciones de dolor, que nos avisan cuando hay peligros, cuando tú, por ejemplo, vas a tocar algo caliente, que puedes quemarte, te avisa y tú retiras tu mano. También, por ejemplo, la piel segrega sebo, ¿no? Que lubrica la piel, ¿no? Entonces, cuando esta no se lava con frecuencia, lógicamente la persona va a oler mal. Entonces, es muy importante mantener la piel sana y limpia, porque esto va a favorecer que tú te sientas muy bien. Bien, por ejemplo, acá el profesional de enfermería debe tener en cuenta que la cultura y preferencias personales que influyen en las prácticas de la higiene de los pacientes, porque, miren, vamos a encontrar también que los pacientes hospitalizados necesitan diversos grados de ayuda para su higiene personal. En el video que ustedes vieron, hay muchas ayudas que favorecen facilitar esta higiene. ¿Por qué? Porque estos aditamentos que ustedes vieron para la tina, para la ducha, todo eso, va a ayudar muchísimo a facilitarte el trabajo a ti. Entonces, la necesidad de aseo y de cuidado de la piel se modifican con la transpiración. Una de las funciones de la piel también, lógicamente, es
producir sudor, ¿no? Y a través de este sudor mantiene la temperatura corporal y también a través de este sudor se eliminan toxinas, ¿no? Cuando tú haces ejercicio físico, te habrás dado cuenta que transpiras, ¿no? Al hacer esta labor, este trabajo, tú estás eliminando a través de sudor sustancias o toxinas, ¿no? Que lógicamente es muy bueno eliminarlas, porque una vez que tú hiciste tu actividad física o tu ejercicio, tú te das un buen baño y ya eliminaste todo eso y te sientes bien. Bien, aquí vamos a ver también que han de decir la cantidad y el tipo de higiene que tu paciente necesita, ¿no? O sea, tú tienes que evaluar eso. Por ejemplo, un adulto mayor, la piel del adulto mayor es una piel ya mucho más delicada, es una piel muy frágil, aparte de que es una piel muchas veces que se encuentra reseca. Una vez que tú termines de bañar a este paciente, es bueno hacerlo con jabones que tengan cierta humectación, ¿no? Capacidad de humectar la piel, porque si no, el paciente va a poder padecer de problemas de porsequedad. Incluso después de que tú bañes al paciente, lo seques, que esté bien sequito, ahí le puedes colocar también una cremita humectante, ¿no? De tal manera que la piel se va a humectar y se va a sentir muy bien el paciente, ¿no? Hay gente muy sensible, alérgica, por eso hay que buscar productos hipoalergénicos que no causen reacciones en la piel de los pacientes, ¿ya? Esto es muy importante. Ahora, la práctica de la higiene personal debe realizarse tan seguido como sea necesario para mantener al paciente limpio y cómodo. Por ejemplo, si tu paciente es discapacitado y está postrado en cama por su proceso de salud, ¿ya? Entonces allí, por ejemplo, el paciente de repente se micciona, tú estás usando pañalitos de adulto, entonces a este paciente hay que estar visualizando el pañal de tal manera que tú tienes que cambiarlo cada cierto tiempo porque si no la piel de esa zona, ¿no? De la zona de los genitales, que es muy delicada, se puede ver afectada por tanta humedad. Entonces hay que lavar la piel, enjuagarla, secarla, e incluso en algunos casos colocar un poquito de talco para mantenerla sequita y colocar un nuevo pañal. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es muy importante también cuando el paciente se encuentra postrado en cama, visualizar y evitar sobre todo la formación de las úlceras por decúbito, que comúnmente le llamamos escaras, ¿no? Entonces es muy importante higienizar al paciente y mantenerlo limpio y cómodo, ¿ya? De preferencia, la ropa de cama de tu paciente que sea de algodón, porque la tela de algodón es un material que absorbe la humedad que pueda producir el cuerpo del paciente. No pongamos ropa sintética, porque eso sí va a lastimar mucho, ¿ya? Entonces, vamos a ver nosotros que, por ejemplo, los lactantes, los niños pequeños y ciertos adultos débiles o discapacitados necesitan ayuda para realizar la higiene. Ese es nuestro trabajo, para eso nos estamos preparando. Entonces, esa es parte de nuestra labor, ¿ya? Entonces, debemos aprender bien cómo debemos realizar estos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, si el paciente está postrado en cama, el baño debe hacerse en la cama, ¿ya? Se hace un baño de esponja, de tal manera que el paciente mantener su piel limpia, usar el número de toallas necesaria para no mojar el colchón, proteger con un hule, de tal manera que si cae alguna gota de agua no moje la ropa, ¿no? De cama. El profesional de enfermería debe estar dispuesto a ayudar a un paciente en su higiene personal siempre que él lo necesite, porque hay pacientes que como siempre han sido autónomos, personas que siempre se han valido por sí mismas, muchas veces no aceptan que otras personas los bañen, ¿no? Entonces, hay que hablarles con mucha paciencia, explicarles por qué ustedes están allí, que más bien ustedes son sus amigos, o sea, tratemos de que ganen la confianza de nosotros y ellos accedan a recibir la atención como debe ser. ¿Ya, chicos? A ver, el conocimiento de cuándo y cómo intervenir y practicar habilidades técnicas como el arreglo de la cama, definitivamente. El baño e higiene personal facilitará el proceso de adaptación a la atención de la salud. ¿Ya? Esto es muy importante, que sepamos siempre arreglar la unidad del paciente.
La unidad del paciente viene a ser el ambiente donde él duerme, ¿no? Su cama, sus mesitas de noche, sus comoditas, de repente su mesita de comer, en fin, ¿no? Entonces, todo ese ambiente que se le ha adaptado al paciente para que él esté allí, mantenerlo siempre limpio y ordenado, ¿ya? Y a él siempre visualizando, según el cuadro o enfermedad que él tenga, mantenerlo limpio, ¿ya? Esto es muy importante. El baño regular es un componente de la atención diaria que debe brindar enfermería. Definitivamente es nuestro trabajo, ¿ya? Esa es parte de nuestros cuidados, jovencitos, ¿ya? Bien, ahora la unidad del paciente, ¿qué viene a ser, no? Viene a ser un conjunto formado por el espacio de la habitación, ¿no? Incluso en domicilios, yo he tenido oportunidad de adaptar ambientes de la habitación del paciente como tipo clínica, como un hospital. Yo he cuidado pacientes que, por ejemplo, que estaban traqueotomizados, que necesitaban ventilación mecánica para dormir. Entonces, oxigenoterapia perenne, tenían bolsas de colostomía, en fin, hay varios cuadros así, ¿no? Entonces, tú tienes que adaptar el ambiente de tal manera que el paciente esté cómodo. Y qué mejor atender al paciente en su domicilio, porque estando en el domicilio hay muchas ventajas. El paciente está en su ambiente, está en su casa, están las caras conocidas, ¿no? Por ejemplo, su familia, sus hijos, sus nietos, etcétera, etcétera, ¿ven? Entonces es muy favorable que nosotros cuidemos al paciente en su domicilio. Y si adaptamos su habitación como tipo clínica, genial, porque eso te va a favorecer muchísimo el trabajo a ti también, te va a facilitar mucho. El paciente se siente bien, confortable, seguro y va a colaborar más contigo. Entonces esto es muy importante, ¿no? Ahora, si está en una clínica o un hospital donde te han llamado a ti para que lo cuides, bueno, ahí tú también tienes que adaptarte a los horarios y todo esto y adaptar al paciente a todo. Pero yo les recomiendo muchísimo cuando te llaman en domicilio, es excelente porque el ambiente hospitalario siempre es muy contaminado. Nosotros sabemos que siempre hay patógenos en el ambiente hospitalario. Ahí hay pues lo que se presenta en las infecciones intrahospitalarias. Y lógicamente la familia no quiere esas complicaciones en su ser querido, ¿verdad? Entonces es muy importante esto que lo sepan ustedes, ¿ya? También, por ejemplo, en la unidad del paciente puede variar el tamaño, o sea, las dimensiones de la habitación, ¿no? Puede ser para él solo, si es en el caso que esté en su casa. Pero si está en una clínica vas a ver que hay habitaciones para un solo paciente o para 2 pacientes. En otros vas a ver hasta para 4 pacientes. Entonces depende, ¿no? La habitación debe ser bien ventilada, definitivamente, iluminada, que entre los rayos del sol, seca, amplia y muy limpia, ¿ya? Entonces eso va a favorecer un ambiente muy agradable para su atención del paciente, ¿no? Cuando hablamos de la piel, ¿ves? Es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, como lo habíamos mencionado, ¿ya? Entonces este órgano maravilloso lleva a cabo 5 funciones principales. Por ejemplo, vamos a ver, protege los tejidos subyacentes de lesiones, impide el paso de los microorganismos. Otro punto que regula la temperatura corporal, ¿no? Secreta sebo, ¿ya? Esta que lubrica, ¿no? En el caso a nivel del cuero cabelludo, ¿no? Lubrica la zona del cuero cabelludo, de la piel, ¿ya? Evita que el pelo se vuelva quebradizo, o sea, lo mantiene humectado, disminuye la cantidad de calor que se pierde por la piel, la pérdida de agua de la piel también tiene acción bactericida. Bueno, también otra función que transmite sensaciones del dolor, porque hay terminaciones sensitivas, ¿no? De nervios sensitivos a la temperatura, al tacto y la presión. Es lo que les decía, cuando tú estás, por ejemplo, cocinando y te cae una gota de agua caliente o una gota de aceite caliente, ¿qué haces tú? Sientes el dolor, retiras la mano, alto que te buscas agüita fresca, en fin, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos terminaciones nerviosas que llevan las sensaciones de dolor, ¿ya? También esta función de la piel que tiene una acción que produce y absorbe la vitamina D, eso está comprobado. Nosotros cuando ingerimos
quesos, productos lácteos, ¿no? Lácteos, leche, etcétera, etcétera, mantequilla. Estoy hablando de mantequilla, no margarina, sino mantequilla. Estos productos naturalmente tienen calcio, ¿no? Pero ¿qué? Si tú no sales a la acción de los rayos solares, o al menos que tomen los rayos solares unos minutos, aquí se reabsorbe y se produce la vitamina D, que es muy importante para nuestra vida, ¿ya? Entonces, siempre es bueno que nuestros pacientitos, aunque sea por la ventanita, ponerlos ahí que les entre el solcito, ¿no? Y si tiene facilidades para salir, aunque sea en una silla de ruedas, sacarlo al jardín, aunque sea, para que él sienta los rayos solares, ¿no? Bien, la piel normal de una persona tiene una serie de microorganismos que no suelen ser nocivos, ¿no? O sea, normalmente ustedes van a encontrar, mírense su piel, ¿ya? Sus manos, sus brazos, van a ver que su piel, a simple vista, tú no vas a ver esa que llamamos esa flora bacteriana, ¿no? Una flora natural que tenemos como mecanismo de defensa, ¿no? No son nocivos, o sea, nos protegen más bien, ¿ya? Ahí vamos a ver también que las glándulas sudoríparas se encuentran en toda la superficie del cuerpo, salvo en labios y en algunas zonas genitales. Por ejemplo, también vas a ver que el organismo posee de 2 a 5 millones de estas. Y a su vez estas glándulas se clasifican en glándulas apocrinas y glándulas ecrinas, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las glándulas apocrinas, se encuentran en la zona de las axilas, en la zona del pubis, ¿no? Ahí donde usted ve que desemboca en el folículo pilosebáceo, saliendo al exterior un contenido junto con sebo, ¿no? Esas zonas se activan desde la pubertad. Nosotros sabemos que en la pubertad ya empiezan todos los cambios hormonales en el futuro joven, ¿no? Y se encuentran a nivel de axilas, ustedes van a empezar que estas glándulas apocrinas producen transpiración cuando sentimos emociones fuertes, ahí estamos pasando por un momento de estrés, cuando hay dolor o hacemos actividad física, ¿no? La transpiración producida por estas glándulas es responsable de producir el olor corporal muy desagradable, ¿no? Por eso es muy importante el aseo diario, para que no se sienta ese olor. También utilizar desodorantes, ¿no? Para evitar esos malos olores. Estas glándulas apocrinas están ubicadas cerca del folículo piloso, o sea, del pelito, ¿no? Y el líquido de la transpiración segregado contiene proteínas, lípidos y hormonas, pero muy poca agua. Estas glándulas son las encargadas de la secreción de feromonas, ¿no? Que a veces estos olores son muy desagradables cuando se descuida la higiene corporal, ¿no? Al mezclarse con bacterias presentes en la piel. Entonces, aquí estamos hablando que es muy importante formar el hábito de la higiene, del aseo diario. Chicos, bien. Las glándulas ecrinas, ¿qué son? Las glándulas ecrinas vienen a ser más abundantes de las glándulas sudoríparas, se encuentran por toda tu piel y comienzan a funcionar inmediatamente después del nacimiento, ¿no? Y liberan un 99% de agua. Es responsable de la sensación de humedad de la transpiración y las glándulas ecrinas producen una cantidad mucho mayor de transpiración en comparación con las glándulas apocrinas en las axilas. El sudor está formado por el 99% de agua. Bien, el aseo e higiene en los pacientes con problemas mentales, vamos a ver que este paciente deberá ducharse y realizar todas las actividades de aseo que sean precisas. Si el paciente puede hacerlo solo, genial, pero si no, tú tienes que enseñarle dónde se encuentra el baño, funcionan los grifos, los armarios, etcétera, etcétera, y dejar el jabón, el champú, pero tú visualizando porque se puede caer, hay que tener mucho cuidado. En las duchas hay que poner siempre, por ejemplo, esos tapetitos antideslizantes que evitan que el paciente se vaya a resbalar por la acción del jabón y del champú. En el supuesto de que el paciente tenga disminuida esa capacidad, por ejemplo, prestaremos nosotros los cuidados. Tú mismo lo vas a bañar, ¿ves? Fomentando su autocuidado del propio paciente, de tal manera que él exista una buena relación terapéutica, ¿ya? Por ejemplo, en patologías como enfermedades psicosomáticas o, por ejemplo, depresiones graves, distimia, neurosis depresiva, suele ser característica de la deficiente higiene. O sea, nosotros tenemos que trabajar en ello. Proporcionar los útiles de aseo bucal, el aseo corporal. Si tuviese dentadura postiza, es bueno quitar las dentaduras en la noche, depositarla en un recipiente con desinfectante y luego a la mañana siguiente
enjuagarla y colocársela al paciente, ¿ya? Porque se producen muchas bacterias en las prótesis, ¿ya, chicos? Comprobar que la temperatura del agua esté a la temperatura deseada por el enfermo y no produzca quemaduras. Eso ya lo sabemos nosotros, ¿no? Una temperatura agradable, así, dependiendo del número de pacientes y de los utensilios con los tú cuentes, el equipo que sea agradable, lavable, que te facilite también el trabajo a ti, ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿Cómo entender la conducta de los pacientes con demencia? Bueno, su cuidado, el cuidado de estos pacientes plantea muchas dificultades a las familias y a los cuidadores, ¿no? En este caso nosotros. Los pacientes con demencia, por ejemplo, en el caso de enfermedad de Alzheimer que estábamos conversando, u otros trastornos similares, presentan un deterioro cerebral progresivo. Esto les hace cada vez más difícil acordarse de las cosas, pensar con claridad, comunicarse con los demás o atender a su propia persona. Cuando ustedes hablaban, ¿se acuerdan del Alzheimer? Bueno, en sus videitos, aquel que le tocó el Alzheimer, que yo quiero que todos los lean, porque es muy importante conocer este tipo de enfermedad, cómo es el comportamiento de los pacientes y qué atención nosotros debemos brindarle a este tipo de paciente, ¿ya? Sobre todo, uno de los tips es tener mucha paciencia con ellos, ¿ya? Porque tú vas a ver muchas veces que estos pacientitos te hacen preguntas cuando todavía no están totalmente deteriorados, ¿no? Porque va pasando el tiempo y esta enfermedad los va postrando de tal manera que quedan como en estado vegetativo. Es una enfermedad muy, muy terrible porque imagínense ustedes que su mamá, tu papá, que tú los quieres tanto, ellos te conocen, saben quién eres, te conocen porque tú, ese es tu hijo. Imagínate que se olviden de ti, que te ven ahí presente, pero que tú no te acuerden quién eres. Es dolorosísimo, ¿verdad? De eso se trata esta enfermedad, ¿ya? Además de la demencia puede provocar variaciones súbitas del estado de ánimo, pueden estar así tranquilos, de pronto se ponen neuróticos, incluso cambian la personalidad y la conducta del paciente. O sea, son bien cambiantes, pero por eso yo les digo que aquí hay unos 10 consejos cómo comunicarnos con una persona con demencia, por ejemplo. Una de las técnicas de comunicación también mejora nuestra capacidad para enfrentar todas esas conductas problemáticas que pudieran presentarse al cuidar al paciente con demencia. Por ejemplo, uno de ellos es crear un ambiente positivo para la interacción, o sea, un ambiente agradable, de tal manera que tú puedas comunicarte adecuadamente. Nuestra actitud, tu lenguaje corporal, comunican las ideas y sentimientos con mayor fuerza que las palabras. ¿Bien? Crear un ambiente positivo, hablar al paciente de manera agradable y respetuosa, muy respetuosa, aprovechar la expresión del rostro, el tono de voz y el contacto físico para ayudarte a comunicar lo que tú quieres decir, mostrar sentimientos de cariño, tener mucha paciencia. La paciencia, le digo, por toneladas, ¿ya? ¿Cómo entender la conducta de los pacientes con demencia? Aquí, por ejemplo, captar la atención del paciente. Esto es muy importante. Limitar las distracciones y ruidos. Apague la radio o el televisor, cierre las cortinas de la puerta, trasladarse a un lugar más tranquilo para que puedan interaccionar. Antes de hablar, cerciórese que el paciente le esté prestando atención, ¿ya? Estos son tics que no debemos olvidar. Diríjase al paciente por su nombre, si es señor o señora, señora Juana, señor Juan, etcétera, ¿no? Identifique si recuerda su relación o parentesco, yo soy su técnica de enfermería, yo lo estoy cuidando, etcétera, ¿no? Yo me llamo Norma, en fin. Entonces ustedes tienen que identificarse y recordarle, porque ellos olvidan muy fácilmente, ¿ya? Utilice señales no verbales y el contacto físico para ayudar al paciente a centrar la atención, ¿ya? El paciente, si él estuviera sentado, por ejemplo, póngase a la misma altura y mantenga el contacto visual directo hacia él. Eso es muy importante. Otro punto es expresar claramente lo que tú quieres decir. Claramente, emplee palabras y oraciones sencillas, no compliques la conversación, solamente sencillamente. Hable lentamente, con buena dicción, o sea, voz clara y un tono de voz reconfortante para que él te escuche o ella, ¿no? Trate de no alzar la voz ni emplear un timbre muy agudo. En su lugar, hable con un tono de voz más grave, suave. ¿Saben por qué? Porque a veces ellos no escuchan igual que como tú escuchas o yo escucho, ¿ya? Ellos ya tienen distorsiones a veces en este problema de escuchar, de conversar, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello.
Si el paciente no lo entiende la primera vez, emplee la misma palabra para repetir el mensaje o la pregunta. Si aún entonces no te comprende, espera unos minutos y repita la pregunta con otras palabritas. Entonces son formas para que tú puedas lograr comunicarte con ellos, ¿ya? Diga los nombres de las personas y lugares en vez de pronombres o abreviaturas, ¿ya? Es muy importante. ¿Cómo entender la conducta de los pacientes con demencia? Aquí vamos a ver otro punto. Como cuarto, hacer preguntas sencillas que puedan responderse. Por ejemplo, haga las preguntas de una en una, ¿ya? Las mejores son las que puedan responderse con un sí o no. Más sencillas, pues no compliquemos mucho, ¿ya? No haga preguntas demasiado amplias ni presente numerosas opciones al mismo tiempo, porque lo van a confundir al paciente, ¿ya? Por ejemplo, ¿quieres ponerte la camisa blanca o la azul? Le enseña la camisa blanca o la azul, ¿ves? Mejor todavía muestre las dos alternativas y los estímulos recordatorios visuales contribuyen a aclarar la pregunta y a guiar la respuesta. ¿Se dan cuenta? O sea, una forma más sencilla. Otro punto es escuchar con los oídos, los ojos y el corazón. ¿Ya? Escuchen, oídos, ojos y corazón. Chicos, nosotros no sabemos qué vejez vamos a tener. No sabemos si vamos a terminar con una enfermedad de este tipo. Entonces, entendemos, debemos ser empáticos con estas personas, con nuestros pacientitos, ¿no? Muestra paciencia mientras se espera la respuesta del paciente, ¿ya? Hay que tener paciencia. Si observa que está esforzándose por expresar su respuesta, puede sugerirle algunas palabras. O sea, lo estás ayudando. Manténgase atento a las señales no verbales y al lenguaje corporal y responda en consecuencia, de forma muy suave. Trate en todo momento de entender el sentido y los sentimientos que está detrás de esas palabras. Eso es muy importante, ¿ya? Mostrar mucha empatía, sobre todo. Otro punto es importante descomponer las actividades en serie de pasos. Por ejemplo, ahí está. Esto ayuda a que muchas tareas resulten mucho más sencillas, ¿no? Aquí, ¿qué se puede hacer? Animar al paciente a hacer aquello de lo que él sea capaz, ¿no? Por ejemplo, recordarle cariñosamente los pasos que olvide, ¿no? De repente ayudarle en aquellos pasos que el paciente ya no puede realizar por sí solo, o sea, que tú lo apoyas. Entonces, es una forma de facilitarle a ellos la vida, ¿no? Y que no se sientan mal. Otro punto, cuando las cosas se complican, hay que distraerlo y reorientar. Para eso hay que tener muchas habilidades, para no agotarlo, no cansarlo y se sienta frustrado, ¿ya? Entonces tú tratas de distraerlo para que llegues a otro punto. Cuando vea que el paciente se altera o se irrita, cambia de tema mejor. ¿Estamos de acuerdo? O, ¿ves? Trate de cambiar de tema o el ambiente, ¿no? A ver qué le parece si vamos al jardín o de repente escuchamos música o le leo un libro o nos ponemos a jugar ajedrez o alguna cosa, ¿no? Por ejemplo, pídale ayuda o invítelo a salir y a caminar un rato también. Bueno, si su estado lo permite, claro está, ¿no? Que mejor, es un momento de distracción, es muy agradable. Podría decirle, veo que estás triste, lamento mucho que te sientas así, ¿vamos a buscar algo para comer? Ya ves, ya lo estás distrayendo de tal manera que él te dice, ya, vamos. Entonces, responder con cariño y apoyo, ¿no? Los pacientes con demencia suelen sentirse confusos, ya escuchen, ¿ah? Confusos, ansiosos, inseguros de sí mismos. Entonces hay que entender esa parte, no apurarnos, hay que tener mucha paciencia para explicarles o al menos tratar de entenderlos. Con frecuencia interpretan incorrectamente la realidad y pueden recordar cosas que nunca ocurrieron, ¿ya? Porque así ya se está distorsionando la realidad. Desgraciadamente así la enfermedad. No trate de convencerles de que están equivocados, nunca lo contradigan, eso sí es muy importante, no contradecir a este tipo de pacientes, ¿ya? Ya jovencitos recuerden, eso es muy importante, porque si tú tratas de convencerlo que está equivocado, el paciente se va a alterar, se va a poner neurótico, se va a irritar, de tal manera que se malogra todo. Entonces, tratemos de escucharle, no le contradiga, manténgase atento a los sentimientos que exprese, que si son reales y responda con palabras y gestos que comuniquen consuelo, apoyo y seguridad, ese por parte tuya, ¿ya? O sea, que tú estás allí y que estás para apoyarlo y brindarle seguridad por su bienestar. Eso es lo que tú debes brindarle a ellos, ¿no? A veces el tomarle de la mano, tocarle, abrazarle o felicitarle puede lograr una respuesta cuando fracasemos en otros medios. O sea, el afecto,
mostrar afecto, ¿no? Eso es muy bonito. Otro punto también es recordar las cosas buenas del pasado. Tú vas a ver que muchas veces las personas adultas mayores siempre están recordando el pasado, ¿no? Porque han tenido vivencias bonitas, placenteras, preciosas, incluso a veces de la niñez, de su juventud, etcétera. Entonces, todos esos recuerdos suelen ser tranquilizantes y le proporcionan seguridad a ellos, ¿no? Entonces, en este caso, tú trata de no hacer preguntas que dependan de la memoria a corto plazo, porque ellos lo olvidan mucho. Entonces, escúchenlo, hacerle preguntas generales sobre el pasado, dejando del paciente, pues es más probable que conserve esa información. Y otro punto muy interesante es mantener el sentido del humor. Eso es muy bonito, porque de ti depende que tú estés alegre, de tal manera que si el ambiente se pone tenso, tratar de suavizarlo, ¿no? Pon en juego siempre que sea posible su sentido del humor, aunque nunca a costa del paciente, lógicamente que no, sino que tú siempre estés disponible, alegre, tranquilo, ¿no? Los pacientes con demencia suelen conservar las capacidades sociales y por lo general les agrada reír junto con el interlocutor, ¿ya? Eso es muy importante, recordarlo. Por ejemplo, ¿cómo enfrentar conductas problemáticas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿cómo tú como profesional puedes prepararte para enfrentar conductas problemáticas? Por ejemplo, a ver, entre las mayores dificultades para cuidar a un paciente que padezca de demencia están los cambios que suelen presentarse en la personalidad y la conducta del mismo, ¿ya? ¿Cómo enfrentar esas dificultades? Aquí tú tienes que desplegar mucha creatividad, muchas ayudas, ser flexible y tener mucha paciencia y compasión, ¿no? Ser empáticos, porque no sabemos nosotros qué nos pueda suceder más tarde, ¿no? O mañana, o cuando tú envejezcas, ¿no? Entonces hay que pensar en todo eso, ¿ya? Entonces también, por ejemplo, no sentirse aludido por algo, ¿no? Que pueda hacer el paciente. Tú siempre debes mantener el sentido del humor, como te hemos explicado, ¿ya? Hay unas reglas básicas en las cuales tú vas a tener presente, que tú no vas a poder cambiar a la persona porque toda su vida ha tenido una forma de ser especial, ¿no? El paciente que está bajo tu cuidado padece de un trastorno cerebral que determina su actual comportamiento. De repente es irritable, etcétera, etcétera. Tú tienes que entender que es un problema cerebral, ¿no? Es una enfermedad que afecta al cerebro, ¿no? Si tratamos de restringir o modificar su conducta, lo más probable es que fracasemos y que provoquemos reacciones de resistencia, ¿no? Entonces, este trastorno del cerebral determina su comportamiento del paciente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tratar de restringir o modificar su conducta, lo más probable es que fracasemos en todo eso. Entonces, evitemos esos puntos. Más bien, tratemos de adaptar la conducta del paciente en lugar de prohibirla. ¿Me entendieron? O sea, que tú te adaptes, ¿no? Y no contradigas al paciente, ¿ya? Hay que tratarlo suavemente, de tal manera que no se ofusque. Recordemos que podemos cambiar nuestra propia conducta o el entorno físico, ¿ya? Preguntarle primero al médico por haber ciertos cuadros, ciertas situaciones que pueda estar presentando su paciente, consultarle para que de esa manera tú puedas trabajar mejor. Por ejemplo, los trastornos conductuales de conducta pueden deberse a problemas de salud subyacentes. En ciertos casos también es posible que haya medicamentos o tratamientos que ayuden a controlar el problema, ¿no? O los cambios que estén presentando el pacientito. Y bueno, que toda conducta tiene un objetivo. Por ejemplo, por lo general, pacientes con demencia no nos pueden comunicar lo que desean o necesitan. Es posible que hagan algo incomprensible como sacar diariamente toda la ropa del armario y que no encontremos el motivo. Es muy probable que el paciente también esté tratando de satisfacer la necesidad de mantenerse ocupado y productivo. Entonces, enseñémosle cómo ordenar la ropa o al menos con paciencia que lo haga de tal manera que esté ocupado haciendo algo, ¿no? Entonces, aquí trate de siempre entender la necesidad que el paciente está tratando de satisfacer por medio de su comportamiento. O sea, entender esa parte. Siempre que sea posible, ¿no? Trate de facilitar la satisfacción de esas necesidades, de que sea comprendida esa persona.
Bien, por ejemplo, también cómo enfrentar conductas problemáticas, por ejemplo. Vamos a ver que las soluciones que funcionan hoy tal vez ya no funcionen mañana. O sea, tú como profesional tienes que tener muchas ayudas que te van a ayudar a buscar soluciones, ¿no? Por ejemplo, muchos factores que inciden sobre la conducta problemática del paciente o el avance natural de la enfermedad propiamente dicha. El Alzheimer, como ya hemos conversado, es una enfermedad degenerativa a nivel del cerebro. Entonces, esto va quitándole facultades mentales al paciente, ¿sí? Y también motoras. Entonces, estas determinan que las soluciones que hoy resuelven el problema quizás tengan que modificarse mañana. Entonces, son cambios, pero eso el profesional tiene que estar preparado, ¿ya? Aquí lo más importante para enfrentar las conductas problemáticas consiste en mantener, por ejemplo, la creatividad. El profesional tiene que tener mucha creatividad y flexibilidad en nuestras estrategias ante cada problema que pueda presentar a su paciente, ¿ya? También otro punto es buscar apoyo de otras personas, ¿no? Por ejemplo, ten en cuenta que aquí, al igual que el paciente al que tú cuidas, el cuidador también tendrá días buenos y malos, porque si la verdad somos humanos, un día estamos contentos, felices, otro día estamos fastidiados, irritados, es natural, somos humanos. Entonces también hay que entender que esta persona, tanto tú como cuidador y él como el paciente cuidado, también tienen sus cambios de humor. Entonces aquí desarrollar estrategias para superar los días malos. No por el hecho que amaneciste de mal humor vas a dejar de cuidarlo, definitivamente. Ese no sería un acto profesional, esa sería falta de ética, ¿no? Bien, por ejemplo, a ver, otro punto es, por ejemplo, en el caso de conductas más frecuentes asociadas con la demencia junto con sugerencias para enfrentarlas, como por ejemplo incontinencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de la pérdida de control de esfínteres, ¿no? Es frecuente en las etapas avanzadas en la demencia. Aquí si ocurriera un accidente, por ejemplo, de que el paciente se haya miccionado, perdón, o orinado, ¿no? O se haya defecado, digamos así. Entonces tú tienes que mantener una postura comprensiva y de apoyo que ayude al paciente constantemente a reducir al mínimo su sentimiento de vergüenza. Entonces escuchemos esto, es muy importante. A este tipo de pacientes que padecen de incontinencia hay que utilizar mucho lo que nosotros llamamos los pañales de adulto. Eso nos facilita bastante el trabajo. Bien, hay otro problema también que se presentan en ello, que es la agitación, ¿no? Por ejemplo, también en esto de la incontinencia vamos a hacer algo bien interesante, ¿ya? Tú vas a programar un horario de horas para ir al baño, ¿no? Tanto para miccionar o defecar. Entonces, pruebe para recordar al paciente que vaya al baño cada 2 horas o tú lo ayudas ahí. Entonces, asegúrate que el paciente ingiera suficiente líquido para que no se deshidrate, porque esto es muy importante. No obstante, eviten el té, el café, porque son bebidas diuréticas, ¿ya? Que deshidratan al paciente, ¿ya, chicos? Nada de Coca-Cola ni cerveza, porque todas esas bebidas deshidratan al paciente, ¿ya? Ahora, cuando ustedes planifiquen que el paciente va a dormir, reduzcan la ingesta de líquidos por la noche, antes de la hora de acostarse. Por ejemplo, puede ser que 7 de la noche ya es la última toma de líquidos, ya que no tome más, para que no esté levantándose o miccionándose mucho, ¿no? Entonces, programar un horario de tal manera que te facilite ese trabajito, ¿ya? Utilice ropa fácil de quitar, de lavar, con elástico, velcro en la cintura, que son materiales muy prácticos para cuando tú trabajas con este tipo de pacientes, ¿ya? Bien, la agitación que presenta el paciente consiste en una gama de conductas asociadas a esta enfermedad, entre ellas la irritabilidad. El paciente se pone muy irritable, suelen pasar episodios de insomnio, muchas veces se pueden volver agresivos verbalmente o incluso físicamente. Entonces hay que saber controlar esas situaciones, ¿ya? Siempre estemos en contacto con nuestro médico tratante porque esto es muy importante. También es frecuente que estos problemas conductuales empeoren según el avance de la enfermedad, desde la etapa leve hasta la más grave. Entonces, también puede deberse a numerosas causas. Por ejemplo, vamos a ver que entre ellas los factores del ambiente, ¿no? El miedo, la fatiga, que pueden llevar a desencadenar todos esos problemitas, ¿no? Si se discute con el paciente que está en estado de confusión, esto puede agravar la ansiedad. Definitivamente tú como profesional tienes que tener, como siempre le repito, mucha paciencia y no contradecir al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Esto es muy importante, ¿ya? Para que no haya
que tú agregues más confusión o agitación en el paciente, ¿ya? O agravar una crisis de ansiedad, digamos. Por ejemplo, también otro punto importante es palabras o acciones repetitivas, ¿no? O sea, en el caso de los pacientes cuando repiten, ¿no? Ellos, por ejemplo, los pacientes suelen repetir una y otra vez determinada palabra, ¿no? O una afirmación, pregunta o actividad. Este tipo de conducta es por lo general inofensivo para el paciente, pero puede provocar irritación o estrés en ti, en el cuidador. Entonces, tú tienes que entender que este es parte de su proceso, de la enfermedad que él tiene. Aprende a interpretar ciertas conductas, es muy importante, por eso yo les recomiendo que lean mucho sobre el cuidado de este tipo de pacientes, ¿ya? Esto es muy importante, ayudarlo y tener mucha flexibilidad y mucho tino para lograr tratar cuando cuidamos a este tipo de paciente, ¿ya? Paranoia, ahí está. En estos cuadros de paranoia es muy desconcertante, muchas veces para la familia, comprobar que su ser querido de pronto se torna suspicaz, celoso o propenso a hacer acusaciones. Sí, ha habido casos a veces de personas que los cuidaban y que dicen, incluso a veces les han hecho denuncia de que les robaban el dinero, cosas así. Y no es así, lógicamente, sino que ellos piensan, ¿no? Distorsionan la realidad. Recuerde que lo que siente el paciente es muy real desde su punto de vista de él, ¿ya? Evite toda discusión, explique que las acusaciones y sospechas son parte de la enfermedad del paciente. Eso es muy importante que tú lo recuerdes, no lo olvides. Emplee medios no verbales para fortalecer la sensación de seguridad del paciente, como una suave caricia, un abrazo, que le agarres la mano. Entonces, de tal manera que se tranquiliza. Otro punto importante también es, por ejemplo, brindarle, por ejemplo, en estos cuadros de paranoia también, si él dice que se siente confundido, que le falta dinero, permítele guardar una pequeña suma de dinero en el bolsillo, en el bolso, para que pueda verlo fácilmente. Ayúdele a buscar el objeto que se le ha perdido, distráelo con otra actividad, en fin, ¿no? Entonces, evite toda discusión, esto es muy importante, ¿ya? Puede decirle algo así, por ejemplo, veo que te asustas de algo, quédate a mi lado, yo no voy a permitir que te pase nada malo, lógicamente tú lo estás tranquilizando. En los cuadros, por ejemplo, de insomnio, que el paciente lógicamente no duerme adecuadamente o está con agitación vespertina, aquí la ansiedad, la agitación, la desorientación y otras conductas problemáticas de estos pacientes con demencia suelen agravarse al final del día y a veces se mantienen durante toda la noche. Entonces aquí, esto siempre es bueno consultarlo también con el médico tratante, ¿no? Por ejemplo, se cree que esta conducta, conocida como agitación vespertina porque empieza en la tarde, se debe a una combinación de factores como el cansancio, después de sucesos de la jornada y a los cambios del reloj biológico de las personas, del paciente, por ejemplo. Todos tenemos un reloj biológico, ¿ya? Que confunden el día y la noche. No sé si a ustedes les ha pasado que un día se han quedado dormidos en la tarde en su cama y se han despertado a las 6 y su habitación está oscura y de pronto tú dices, ¿qué hora es? ¿Qué hora es? Tú tenías que salir a las 7 de la mañana. Creo que se pasó la... ¿Qué hora es? O sea, como que has tenido una confusión. Algo así parecido le ocurre a ellos, ¿me entienden? Pues hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Si a nosotros normalmente nos puede suceder eso, imagínense a ellos, ¿no? Que están con ese problema de salud mental, que pueden confundir el día y la noche. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es esencial que usted, la persona que cuida al paciente, duerma lo suficiente. Tú tienes que cuidarte para poder cuidar a otro. ¿Me entendieron? Eso significa que tú debes dormir tus horas suficiente, debes alimentarte adecuadamente, debes hidratarte adecuadamente y te recomiendo que hagas muchos ejercicios respiratorios. Eso te va a ayudar muchísimo en la jornada de trabajo, ¿ya? Ejercicios respiratorios, no lo olviden. Bien, por ejemplo, cuando se trata de la alimentación, ¿no? La nutrición del paciente, por ejemplo, es muy difícil garantizar que el paciente
que el paciente se alimente bien, ¿no? Y que muchas veces que tome la cantidad suficiente de líquidos y que el paciente pueda comer sin ayuda ajena es más importante que la pulcritud de los buenos modales en la mesa. O sea, que él sea independiente o autónomo, ¿no? Ayuda al paciente exclusivamente cuando sea indispensable y programe suficiente tiempo para las compras, por ejemplo, ¿no? Si salen a dar un paseo o en el momento de preparar los alimentos, cómo lo van a hacer, ¿no? Estimula a la familia a sentarse a la mesa y a comer con sus seres queridos. Esto es muy importante, acompañarlo. Y tú tienes que estar allí. Si hay problemas de pérdida de peso, sirva meriendas nutritivas de alto contenido calórico entre las comidas principales. Le va a ayudar muchísimo a ganar un poquito de peso, ¿no? Para que se sientan mejor. El baño y el aseo también son muy importantes en el cuidado. En estos pacientes con demencia, por ejemplo, vamos a ver que el aseo, muchas veces se olvidan de los buenos hábitos higiénicos, ¿ya? Entonces, tú como profesional que lo estás cuidando, definitivamente vas a participar en esto. La hora del baño suele provocar angustia al cuidador y al paciente. Esos aparatitos que vimos en el video y que ustedes lo vayan a visualizar en la plataforma, les va a ayudar muchísimo en este trabajo. Facilita mucho. Bien, por ejemplo, si no nos adaptamos a la medida de lo posible a los antiguos hábitos, tal vez se reduzca el disgusto, ¿no? Que pueda sentir el paciente por la higiene, ¿no? Preferiría, por ejemplo, si el baño es por la mañana o por la noche a veces, pero yo preferiría que sea en el día, es mejor, ¿ya? Es conveniente utilizar medidas de seguridad, una ducha portátil de mano, como ustedes lo han visto en el video. Nunca deje solo en la bañera o ducha al paciente demente, ¿ya? Porque se puede caer y producirse una fractura de cadera o algún hueso, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí, ¿ya? Por ejemplo, allí mantener su privacidad del paciente, cubrirle su cuerpo una vez que terminó de bañarse, una batita o sus toallitas, ¿no? Tenga su batita de ropa limpia también para cuando termine el baño. Tenga en cuenta otros factores como la temperatura del agua, la temperatura del ambiente. Los ancianos son más sensibles al calor y al frío, ¿ya? Tener una adecuada iluminación del baño. También es conveniente usar una ducha portátil de mano, te facilita mucho el trabajo, ¿ya? Asegúrese que el paciente se sienta seguro en la ducha o la bañera. Yo recomiendo mucho cuando bañas a adultos mayores, mejor sentarlo en esas sillitas de plástico. Ustedes han visto una bien fuertecita, bien adaptada. La pones dentro de la ducha, lo sientas ahí desnudo y le pones su champucito, su jaboncito con sus esponjitas y la duchita ahí le va cayendo por todo el cuerpito y lo va bañando de tal manera que se sienta bien cómodo y no corre el riesgo de caerse, ¿ya? Eso es muy importante. Poner también unas alfombrillas en el piso del baño antirresbalantes o antideslizantes. Eso va a facilitar que no se lastime o se pueda caer, ¿ya? También tener toda la ropita preparada para cuando él salga de la ducha, ¿ya? También lavar el cabello, usar bastante champú. Entonces, todas esas cositas parte del baño, ¿no? El baño completo. Ahora, si el paciente está postrado en cama, bueno, ahí definitivamente que el baño va a tener que ser el aseo en la cama. Eso es para los que están muy débiles, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya el baño es un baño de esponja que se llama, y teniendo todos los implementos para secarlo, enjuagarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Mantenerlo bien abrigadito, que no hayan corrientes de aire, porque el paciente se puede enfriar y puede producir algún proceso respiratorio. Bien, también tenemos otros aspectos problemáticos, como por ejemplo, casi todos los pacientes con demencia tienen dificultades para vestirse, sí, ya no tienen las mismas habilidades normales, ¿no? En la medida en que avance la demencia pueden presentarse alucinaciones e ideas delirantes, hay que tenerlo presente. También pueden presentarse, por ejemplo, según el avance de la enfermedad, conductas problemáticas de carácter sexual. Por ejemplo, el paciente puede masturbarse o de vestirse en público. Hay también comentarios libidinosos, exigencias de favores sexuales e incluso las conductas sexuales violentas o agresivas. Hay que tener mucho cuidado, ¿no?
Bien, entonces también vamos a ver los exabruptos verbales como palabras, o sea, groserías, digamos, ¿no? Discusiones, amenazas, suelen ser una expresión de la ira o del estrés que está viviendo el paciente, ¿ya? Entonces es muy importante que también suelen presentarse conductas de seguimiento que consisten en que el paciente con demencia imita y que sigue a todas partes al cuidador, habla continuamente, hace preguntas y por lo general no lo deja tranquilo. Los pacientes con demencia pueden presentar resistencia a actividades cotidianas como bañarse, vestirse o comer, ¿ya? ¿Ve? El síndrome vespertino, este es un tema bien interesante, como el que estábamos comentando hace un rato, cómo vas tú a trabajar con ellos, ¿no? Bien, por ejemplo, aquí está. Ajá. Por ejemplo, tú vas a ver que hay un estudio que indica que hasta un 20% de las personas con Alzheimer pueden sufrir un aumento de la confusión, ansiedad, agitación, necesidad de caminar de un lado a otro y desorientación. ¿Ya? Es que sabemos que es un problema neurológico, ¿no? Que comienza al atardecer y continúa durante la noche. ¿Ya? Este es el síndrome vespertino que estamos conversando. Por ejemplo, estos incrementos de actividad en cuanto a problemas de conducta al final del día son llamados síndromes vespertinos, ¿ya? Recuérdenlo. Esto puede alterar el ciclo del sueño, vigilia del cuerpo, causando más problemas de comportamiento en el paciente. Estos factores que pueden causar el síndrome vespertino pueden ser, por ejemplo, el agotamiento mental y físico del propio paciente, después de un día entero tratando de mantenerse alerta en un ambiente desconocido, confuso. A ver, también vamos a ver que los cuidadores agotados por los acontecimientos del día, porque también tú como cuidador te agotas. Entonces, que a la vez provocan reacciones negativas en las personas con Alzheimer y menos iluminación y más sombras. Esto va a favorecer que al menos puedan causar que las personas con Alzheimer malinterpreten lo que ven y luego estén más agitadas, ¿no? Consejos para tratar el síndrome vespertino, por ejemplo, tú tienes que prestar mucha atención a tu propio agotamiento físico y mental, ¿ya? Si se siente estresado en las últimas horas de la tarde, la persona puede notarlo y agitarse o confundirse. El paciente trata de descansar lo suficiente en la noche y así tiene más energía durante el día. Planea actividades más desafiantes, como ir al médico, paseos, el baño por la mañana o primeras horas de la tarde, cuando la persona está más alerta, ¿ya? Tome nota sobre lo que sucede antes de que empiecen los síntomas del síndrome vespertino y trate sobre todo de identificar los factores que lo desencadenan. Eso es muy importante. Limite la cantidad de distracciones ambientales durante las horas del atardecer, por ejemplo, el televisor, los niños que llegan, quehaceres domésticos, la música a alto volumen. Estas distracciones pueden aumentar la confusión de estas personas, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya, chicos? Tengan una comida grande para el almuerzo y luego una cena simple y suave, para que puedan descansar bien. Mantenga tu casa bien iluminada, suficiente iluminación para reducir la confusión de esta persona, del paciente. En fin, si la persona necesita caminar de un lado a otro, permita que lo haga bajo tu supervisión, que no se vaya a caer, no se vaya a tropezar. Den un paseo al aire libre, si el tiempo lo permite, y eso puede reducir la inquietud. Hable con tu médico sobre cuáles son los mejores momentos para tomar las medicaciones. Cuando intervenciones conductuales y cambios de ambiente no funcionan, algunas personas con Alzheimer pueden necesitar medicamentos para su agitación durante las horas de la tarde y la noche. Esto ya lo tienes que consultar tú con tu médico, ya con el médico tratante, o sea, del paciente. Es muy importante. El confort personal, ¿no? Aquí los cuidados básicos, el confort del paciente, la calidad de vida. Este es cuidado de nosotros, enfermería, que se realizan todos los días al paciente en un periodo corto de atención, por ejemplo, vamos a poner 2 horas, ¿no? Se permite mantenerlo confortable durante el resto y asesoría para su autocuidado. Ante un enfermo sin posibilidad de tratamiento curativo hay que cambiar el objetivo de curación por el de confort, comodidad y confort, acuérdense, ¿ya? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Define estos cuidados paliativos, un cuidado activo y global a los pacientes con enfermedades sin respuesta a tratamientos curativos. Tipo especial de cuidados diseñados para promover el bienestar o confort del paciente y la familia. Los trastornos mentales pueden afectar a la mayoría de los aspectos de la vida del paciente, definitivamente. Por ejemplo, tú vas a ver actividades físicas, su conducta, sus emociones, sus pensamientos, la percepción de él, del mundo que lo rodea,
las relaciones interpersonales, con su familia, con el profesional que lo cuida, con su aspecto sexual, el trabajo, entre otros, ¿no? Entonces todo eso se va a ver totalmente cambiado totalmente, ¿no? Entonces vamos a ver también que las patologías psiquiátricas suelen ir acompañadas de disminución de las capacidades que tiene el individuo pasando para cubrir por sí solo las necesidades básicas que él tiene, ¿no? La enfermera es la encargada de satisfacer, formando en lo posible el autocuidado, colaborando en el refuerzo positivo de la autoestima, signos importantes de una mejoría y bienestar del paciente. Por ejemplo, tenemos las patologías psiquiátricas, suelen ir acompañadas de una disminución de las capacidades que tiene el individuo sano para cubrir por sí solo las necesidades básicas. Por ejemplo, que el paciente mental, la enfermedad es encargada de satisfacerla, fomentando el posible autocuidado, ¿no? Colaborando en el refuerzo positivo de la autoestima, signos importantes de una mejoría y bienestar del paciente, necesidades que debemos cubrir. Por ejemplo, siempre que el paciente las tenga alteradas o no pueda satisfacerlas por sí solo y de una forma general son, por ejemplo, en el caso de la higiene, aseo y vestido, ¿no? Alimentación, hidratación. En el caso de las eliminaciones, la termorregulación, el descanso y sueño reparador, que son muy importantes, la seguridad del paciente, sus necesidades de relación, necesidades de movimientos corporales. Entonces, en todo eso, si él las tiene limitadas, el profesional o el cuidador, la persona que lo está atendiendo, tiene que ayudarlo. Bien, también las tensiones del cuidado para la persona que lo cuida, o sea, tú, ¿no? El cuidado de una persona con Alzheimer o demencia relacionada puede ser difícil y a veces muy abrumadora, muy agotador, ¿ya? Entonces, esa frustración es una respuesta emocional normal y válida a muchas de las dificultades de ser un cuidador, ¿ya? Entonces, sentir algo de irritación es común en la vida cotidiana de un cuidador, ¿ya? Sentir una frustración extrema puede tener graves consecuencias tanto para el cuidador o el enfermo. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, la frustración y el estrés, por ejemplo, pueden afectar negativamente la salud física del cuidador o causar que éste agreda físicamente o verbalmente al enfermo. O sea, ahí hay problemas. O sea, no hay que agotarse demasiado, hay que descansar bien, alimentarse bien. ¿Se dan cuenta? Por eso tú tienes que cuidarte bien para poder cuidar a otro. Entonces, si el cuidado del paciente está causando frustración o la ira extrema o algún problema, ¿no? Entonces es posible que sea necesario buscar algunas nuevas técnicas para hacer frente a estos sentimientos, buscar ayuda también profesional o a ver tus ayudas que tú puedas tener para poder enfrentarlas, ¿no? Cuando el cuidador se siente frustrado es importante que distinga entre lo que puede y lo que no puede cambiar, ¿ya? Eso es muy importante. Debido a la frustración, a menudo se trata de cambiar situaciones que escapan al control del cuidador. Definitivamente no eres Dios, es una persona, ¿no? Que tiene problemas también. El cuidador de una persona con demencia debe recordar que se enfrenta a muchas situaciones que escapan a su control, definitivamente. Nosotros no podemos hacer todo, no somos dioses. Pero para eso mismo, primeramente, tú tienes que cuidarte para poder cuidar a otros. Eso es definitivamente. Entonces, tensiones del cuidado, por ejemplo, actividades cotidianas como vestirse, bañarse, alimentar, pueden convertirse en fuentes de profunda frustración para el cuidador. Hay, por ejemplo, no se puede cambiar el comportamiento de una persona que sufre de demencia. Hay comportamientos que a menudo, con la demencia, como deambular, repetir preguntas, puede llegar a ser frustrante para el cuidador, pero son conductas incontrolables para esas personas enfermas, lógicamente, ¿ya? Hay que tener mucha paciencia y cuando se trata de una circunstancia incontrolable solo puede tomar una actitud, ¿no? Por ejemplo, cómo responder a esa circunstancia. Tú como cuidador, cómo responder a esos comportamientos sin exasperarse. Por la frustración tendrá que aprender a reconocer en usted señales de advertencia de frustración. Por ejemplo, tú tienes que conocerte, ¿no? Por ejemplo, mantenerte físicamente, ¿ya? Calmado, sin alterarte, modificar tus pensamientos, como una manera para reducir tu estrés,
aprender a comunicarte asertivamente, aprender a pedir ayuda, porque somos humanos y también tenemos tensiones, es algo natural. ¿Y cuáles son esas señales de advertencia de frustración? Esto es muy importante que el profesional la sepa reconocer. Entonces aquí, por ejemplo, si se puede reconocer esas señales de advertencia de la frustración, vas a poder controlar y modificar tu estado de ánimo antes de perder el control. Esto es muy importante que tú conozcas. Algunos de los signos de advertencia comunes de frustración son, por ejemplo, respiración entrecortada. Vas a sentir un nudo en la garganta, de tensión. De repente vas a presentar cólicos. Vas a sentir dolores de pecho, eso es ansiedad. Dolor de cabeza, ¿no? Puede haber un cuadro de comer compulsivamente. El consumo excesivo de alcohol, de repente. Empiezas a fumar. Te falta la paciencia. El deseo de golpear. Esto ya es muy, muy, muy frustrante, ¿no? Entonces, hay que entender, reconocer estos signos, ¿no? Para tú mismo buscar ayuda. Eso se llama el síndrome de Burnout, ¿ya? Que produce mucho agotamiento físico y mental en las personas que cuidan a otras personas, ¿ya? En este caso, los cuidadores. Bien. Entonces, ya. Entonces se dan cuenta, chicos, mire cuán importante es que tú como profesional de salud, que tú como cuidador de un paciente con problemas de salud mental, sepas manejar, llevar las situaciones de estrés, de ansiedad o depresión. Y aparte que tú sepas reconocer como cuidador que primero tú tienes que cuidarte para poder cuidar a otros. Y reconocer cuando tú estás cuidando a otros, cuán agotado te encuentras. Tú tienes que identificar esos signos, síntomas de frustración, de tal manera que tú mismo puedes buscar ayuda. Entonces, eso es muy importante, reconocer esos momentos. Porque tú eres humano, tú también te agotas, tú también te cansas, ¿ves? Entonces, es muy importante reconocer hasta qué punto de estrés o ansiedad estás tú pasando. Entonces, esto es muy bueno recordarlo, ¿ya? Bien, hemos hablado de un tema interesantísimo porque aquí reconocemos varios puntos, ¿no? Hablar del aseo, ¿no? La higiene del paciente, su nutrición, sus cuidados integrales y también muy aparte lo que estamos conversando acerca del propio profesional o del cuidador que se dedica a tratar a estas personas, ¿no? A ayudar a estas personas enfermas mentalmente. Entonces es muy importante que sepamos entender, manejar, descubrir y reconocer los signos de alerta o de alarma que me están indicando que yo estoy entrando en un estado de ansiedad, de estrés, de tal manera que yo también tenga que ayudarme a mí mismo para poder ayudar a otros. Bien, yo quisiera saber si hay preguntas. A ver, voy a ver el chat. A ver, de los jóvenes, a ver, un ratito, por favor. Ya. Ya, ok. A ver. Ya, ok. Bueno, no veo preguntas por acá. Ya, chicos. ¿Alguna preguntita de repente ustedes tienen? Toda la información también se las he dejado ahí en la plataforma. Es una información bien amplia, bien bonita. Ahora ustedes no solamente se cierran con lo que yo les estoy dejando, ustedes también busquen otra información sobre el cuidado del paciente con Alzheimer. Más, hay un sinnúmero de ayudas. Vas a encontrar mucha información sobre esto y es muy bueno porque te va a ayudar a ti también en el trabajo, claro está, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que también busquen ayuda, busquen otra información, ¿ya? Miss, Sí. no me
Me dijo que me iba a poner en lista, como entré un poquito tarde antes. No, bien tarde, ya, Jocelyn, ya te puse, hija. Ya, ok. Ya te puse, Jocelyn. Sí, ya lo vi a los chicos. Miss, Ya. buenas tardes, le habla Tami. Ay, la Tami, ¿qué Yo pasó? también entré tarde por el tema del internet, Miss. No, Yo no sí, entro estoy tarde, sino viendo. que mi Yo, internet no sé qué pasa. Está muy- sí, acá también ha estado fallando porque no me ha estado ayudando. Licenciada, buenas noches, le habla Pebe. Me puso Pibe. me puso Oye, asistencia. pibe, si recién estás llegando. No, licenciada, ¿qué pasa? Yo estoy desde un principio que hemos estado todavía, que usted ha estado fallando, que no ha fallado el internet y todo lo demás. Ya, desde No, ese momento has estado, ya. No se preocupe. Yo había anotado toditos mis chicos, ya los había anotado, todos los que estuvieron. sí, después ingresé, pues, mi pero no le iba a Ya. interrumpir, pues, mi. Ya. Ya, Miss, ya. Kimberly, Marco, ya están toditos. Stephanie Quispe, está bien. Junior Quispe, ya está. Ok. Ajá, ya están, ya. Bien, a ver, ¿qué les ha parecido este tema? A ver, de repente hay alguna inquietud por parte vuestra. Sobre todo, ¿saben qué, chicos? Uy, Morales Aguayo entró. Uy, primera vez que la veo a Morales. Bueno. Miss, buenas noches. No diga así, Miss. Lo que pasa es que he No, estado pasando por una situación muy fea. Mis familiares han estado mal con el COVID. ya, He escúchenme. perdido a mi familiar y por el trabajo también no he podido. Y ahorita he dejado de trabajar, Miss. Y me estoy dedicando a mis estudios. Ya, escúchenme. Morales, cuando haya este tipo de problemas, comuníquese con el delegado para que el delegado ya yo sepa qué está pasando, porque a veces uno dice, bueno, a estos chicos no les importa, y ve, yo no soy adivina, hijita. O sea, yo solamente llegué a esta enfermera, pero de adivina no tengo nada. Entonces, cuando ustedes comunican, ya yo estoy enterada, lógicamente. Y más que estamos con este medio de comunicación, yo creo que lo bueno sería que ustedes comuniquen, porque yo no sabía nada, Morales. ¿Ya? Ya lo sé entonces. Muy bien, Morales. Okay. Bien, jovencitos, este tema es bien... Miss, buenas noches. A mí me puso en lista Espino Espino. Ah, no estabas pues tampoco. Entré un poquito tarde. Sí, bien tarde. En la media. No, Espino, ¿qué Jennifer, ya. Sí, Bien. que entré. Ya, ok, no se preocupen, ya. Bien, chicos, miren, entonces ustedes están viendo la gran importancia que tiene que tú mismo te cuides para cuidar a otros, ¿ves? Es básico, como un principio que debemos tener nosotros para poder cuidar a otras personas, ¿no? Alimentarte bien, dormir a tus horas, hacer tus ejercicios respiratorios porque te van a ayudar muchísimo en el control de ansiedades o situaciones psicoemocionales que puedas sentir por el mismo estrés del cuidado, ¿no? Entonces, tú tienes que ayudarte para ayudar a otros. Definitivamente es un principio, ¿ya? Porque si tú no dominas estas situaciones, definitivamente también vas a terminar enfermándote. Y entonces es muy importante también reconocer los signos de alarma que se están presentando en ti, ¿no? Entonces, de esa manera, tú puedes detectarlo a tiempo y buscar ayuda. ¿Ya, chicos? Entonces, toda la información yo se las estoy dejando ahí en la plataforma. Como ya les digo, les repito nuevamente a todos que ya están presentes, tenemos un examen el día jueves 10 de junio, anoten, jueves 10 de junio de 8 de la noche a 11 de la noche. 11 en punto se acabó todo, no es 11:59, sino 11 en punto, ¿estamos de acuerdo? De 8 a 11 en punto, se acabó. Tienen una tarea y un examen que resolver. Por favor, todos entren para que no tengan problemas de nota, ¿ya? Entonces ya saben, ahí está todo colgado. Vean los videitos, están muy bonitos y atiéndanlos bien. Cuando yo les pasé esto del video del cuidado del adulto en el baño, adaptar el baño para el paciente con Alzheimer, todas esas ayudas ustedes las van a encontrar en Lima, en la Avenida Emancipación. Hay grandes casas importadoras comerciales que venden todas esas ayudas para las personas. O sea, tú como profesional puedes indicar a la familia para que ellos puedan adquirir estos elementos en esos lugares. Uy, chicos, hay de infinidad.
caminas días de día y yo me camino casi todo eso. Es bien interesante, ¿ya? Entonces ustedes de esa manera, hay camas quirúrgicas y bien baratas, ¿ah? Bien económicas. Camas antiescaras, de todo hay. Maravilloso. Entonces, ustedes como profesionales se pueden ayudar al pedir a la familia para que ellos puedan adquirir estos elementos, estos productos, y ellos puedan facilitarles también el trabajo, tanto al paciente en el cuidado y a ustedes, ¿no? Ustedes. Entonces, agilizar el trabajo de todas maneras. Bien, estudien, por favor, sobre este tema. Es un intento, 1 hora para resolverlo. Sí, dime, Jocelyn. El examen es por jueves, ¿verdad? ¿O hoy día? Sí, el jueves 10. ¿Ya? Ya, bien. Sí, de 8 a 11 en punto, no 11:59, sino 11 en punto, no se olviden, ¿ya? Cuídense mucho y estudien para que pasen invictos en su año, en su ciclo de estudios y no tengan problemas en el próximo semestre, porque ya ustedes prácticamente ya están culminando todo, ¿ya? Así que culminen invictos, no tengan problemas, ¿ya? Manden sus trabajitos y bien, ¿ya? Cuídense mucho. Estamos en contacto con el señor delegado, ¿ya? Chicos, cuídense y ya nos estamos viendo. Licenciada, cuídese Hasta mucho. luego, licenciada. Buenas noches. Ha sido un gusto Chao, Miss. escucharlos. Gracias, chao. Buenas noches, licenciada. Ay,